Hola amigos y amigas, en este tema veremos, curso fotográfico. ¿Por dónde empezar? En el aprendizaje fotográfico conviene empezar por abajo, empezar por algo simple y fácil. Si empiezas por lo difícil te vas a cansar, te vas a agobiar y acabarás vendiendo tu cámara en alguna tienda de segunda mano. En la fotografía lo mejor es empezar yendo a lugares más íntimos, son espacios relativamente pequeños. Esto te permitirá moverte con más facilidad y te ahorrará los codazos y empujes propios. Elementos de la fotografía. Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto que se va a fotografiar, la luz existente y, como no, el fotógrafo. Resumiendo, podemos decir que la fotografía consiste en que un fotógrafo capta una escena que tiene una luz determinada utilizando una cámara. Aunque pueda parecer muy obvio, conocer los elementos de la fotografía es muy importante porque así conocemos qué elementos pueden influir en el resultado final de una toma. A lo largo del curso se explicarán los conceptos más simples que nos ayudarán a manejar estos elementos. Sabremos qué tendrá que hacer el fotógrafo para controlar la cámara, la luz y, por qué no, también al sujeto, siempre que le sea posible, claro. Si uno de estos elementos falla o no existe, no habrá fotografía. Tipos de cámaras. Las cámaras se pueden clasificar en función de muchas cosas, del soporte en que se almacenan las imágenes, analógico o digital, del tamaño del sensor o película, del tamaño, compactas, bridge, DSLR, o también en función del grado de automatismo. Esto más bien en la era analógica en la que había cámaras manuales y cámaras automáticas. Equipo fotográfico. Se puede hacer fotografía con cualquier cámara de fotos. Esto es así, no hay más. Al que le salen fotos malas nunca es culpa de la cámara, es porque no sabe, no nos engañemos. Dicho esto, hay que decir que la fotografía resulta muchísimo más fácil si contamos con un buen equipo de fotografía. No tiene que ser un costoso equipo profesional de 3.000 euros, pero sí conviene contar con dos elementos principalmente: una cámara reflex con buenos niveles de ISO. En los conciertos, habitualmente, la luz escasea. Uno de los remedios más efectivos en este tipo de casos es subir la sensibilidad ISO. Normalmente a mayor nivel de ISO, mayor cantidad de luz capturará la cámara. Pero, ocurre que generalmente cuanto más ISO capture la cámara, más ruido aparecerá en nuestra foto. Salvo que contemos con una buena cámara de fotos. Hay muchas cámaras que permiten subir el ISO, y por tanto son capaces de capturar muchísima luz, sin preocuparnos por el ruido. Manejo de la cámara. Lo primero, lo más importante del manejo de una cámara reflex es usar el cinturón. Bueno, casi. Lo primero que debes hacer es colgarte la cámara del cuello. Como agarro mi cámara. Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la izquierda por debajo del objetivo. De este modo manejarás el objetivo con la mano izquierda, para ajustar el zoom y el enfoque si este está en modo manual, y con la derecha manejarás todos los demás botones de la cámara. Recomiendo manejar el zoom por debajo del objetivo para no estorbar el flash en caso de estar utilizándolo. Para mejorar tu manejo te recomiendo que practiques a manejarla con los ojos cerrados. Aprender de memoria dónde están los botones te ayudarán mucho a agilizar la toma de fotos y a aburrir menos a tus modelos y compañeros de viaje. Así no te perderás fotos espontáneas y serás capaz de manejarte rápido y con seguridad cuando no tengas luz, conciertos, nocturnas, etc. Durante el momento del disparo debes mantener la cámara firme para que ésta se mueva lo menos posible. Trata de apretar el botón del disparo suavemente para que la cámara no se mueva. Consejos. La cámara siempre colgada. Si puedes, apóyate en paredes, barandillas, árboles. Esto hará que tu cuerpo esté mucho más firme. Puedes apoyar el brazo o el codo y así evitarás el movimiento de la cámara. La mejor forma en que puedes aumentar la estabilidad de tu cuerpo es haciendo un trípode con él. Para ello flexiona la pierna izquierda y apoya en ella el codo izquierdo y apoya la pierna derecha completa, rodilla y pie.
en el suelo. De este modo te convertirás en un trípode humano. Pruébalo y verás cómo te mueves mucho menos. Ajustes. Ya tienes una buena cámara y un objetivo de los que ofrecen una gran apertura. ¿Y ahora qué? A continuación te indico los ajustes necesarios más adecuados para realizar una fotografía de forma correcta. Desactiva el flash por completo. Selecciona el modo manual. Configura un valor de ISO más bien elevado. Si tienes dudas, empieza desde un valor y ve experimentando, lo vas subiendo poco a poco. Una vez tomada la foto, revísala en la pantalla de la cámara agrandándola con lupa y verificando si el ruido que aparece en la foto es aceptable o no. Elige una apertura grande, 1 o 2 pasos por debajo de la apertura máxima que tu objetivo te permita. Por ejemplo, en un objetivo de f1.4 yo intentaría disparar a f1.8. Elige una velocidad de disparo rápida. Como te interesa congelar el movimiento y que el artista salga nítido, tendrás que ajustar la velocidad de disparo a un valor relativamente rápido. Aquí tampoco hay un valor exacto, depende de las condiciones de iluminación, pero yo empezaría por los 1 entre 400 segundos por ejemplo e iría bajando, a ver qué resultado me sale. En función de eso decidiría, ¿que me sale oscura? Bajo el valor a 1 entre 300 segundos, y así. ¿Que sale borrosa? Lo subo un pelín. Dispara en RAW. No sabes la libertad que te da el disparar en RAW. Este formato presente en todas las cámaras reflex digitales actuales te permite jugar mucho más con la foto y sacarle más partido posteriormente a la hora de revelarla en un ordenador. No te preocupes, no tiene nada que ver con retocar ni con maquillar. Disparando en RAW no manipulas la foto, simplemente dejas parte de los ajustes pendientes y los controlas posteriormente en el ordenador. Por ejemplo, si la foto sale subexpuesta en RAW no pasaría nada, posteriormente podrás corregir su exposición a través de cualquier programa de edición de fotos RAW. Diafragma. El diafragma es un dispositivo que le provee al objetivo la capacidad de regular la cantidad de luz que entra a la cámara. Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara, de forma tal que limita la cantidad de luz que llega hacia el medio fotosensible en la cámara, generalmente de forma ajustable. Las progresivas variaciones de abertura del diafragma se denominan apertura, y se especifican mediante el número F, que es la relación entre la longitud focal y el diámetro de abertura efectivo. La escala de números F es la siguiente. El número F es una referencia al tamaño de la apertura de la lente. Muchas veces utilizamos indistintamente los términos apertura del diafragma y número F. La apertura se refiere a la abertura física del diafragma, mientras que el número F es una representación de esa abertura. La apertura es el tamaño del orificio que permite a la luz pasar a través del objetivo para exponer el sensor de la cámara o la película si no se trata de una cámara digital. Para controlar la cantidad de luz que pasa podemos variar el tamaño del orificio, el área de apertura. Para reducir la cantidad de luz a la mitad, debemos reducir el área a la mitad. Una reducción de la apertura a la mitad es lo que se conoce como una reducción del número F. Del mismo modo, un incremento al doble de apertura supone un incremento de un full stop. (1442 mm 1.2.3,55,6) significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm en su distancia focal mínima, 14 mm. Tiene una apertura máxima de f3,5, y en su focal máxima, 42 mm, tiene una apertura máxima de f5,6. 16-45 mm 1.4 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y 45 mm y en todo este rango la apertura máxima es de f4. La distancia focal es un tema que será tratado más adelante, pero para entenderlo fácilmente es el acercamiento o alejamiento que da un objetivo sin tener que desplazarte. Zoom. Distancia focal. La distancia focal es un concepto fundamental en fotografía. La distancia o longitud focal de una lente se define como la distancia entre el centro óptico de la lente, también llamado plano nodal posterior, y un lugar de la cámara donde la luz forma una imagen enfocada de lo que estamos registrando. En el siguiente ejemplo vemos una foto tomada desde el mismo sitio variando la distancia focal de nuestro objetivo. Podemos ver cómo según aumentamos la distancia focal aumentamos también el acercamiento. Perspectiva fotográfica. La perspectiva es el modo en que los objetos del espacio real tridimensional son reproducidos en forma de imágenes sobre un plano.
En las fotografías, la perspectiva es, en cierto sentido, una ilusión, pues las sensaciones de profundidad y de espacio se logran por una serie de principios de la perspectiva relacionados con la visión, la óptica, la geometría y algunas características físicas de los objetos y del aire. Los artistas aprenden los principios de la perspectiva, que les ayudan a dibujar escenas que muestran una perspectiva creíble. Si el fotógrafo los conoce y los aplica con inteligencia, sus fotos mostrarán una buena reproducción de la conformación del sujeto y darán al espectador una sensación correcta de volumen, espacio, profundidad y distancia cuando las observe. Además, el fotógrafo podrá ampliar o comprimir la sensación de espacio y distancia de acuerdo con los efectos visuales que desee, así como comunicar un notable sentido de escala a sus fotos. El efecto es como si el fondo se acercara. Lo podemos ver también en la modificación de la foto real, haciendo que ocupe lo mismo en la foto, y modificando el efecto focal. En la foto modificada se observa cómo el campo de visión se reduce y el fondo parece acercarse y con diferente tonalidad. Tiempo de exposición. El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto. El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños. Dependiendo de la cámara, los tiempos de exposición varían desde segundos, para condiciones de luz muy malas, a milésimas de segundo, para fotografías muy rápidas. Los tiempos más usuales, en segundos, son 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo, etc. En modo manual existe un modo llamado bulbo en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. En el apartado de modos de la cámara veremos qué uso podemos darle a este modo. ¿Qué es un megapíxel? Usualmente se utiliza esta unidad para expresar la resolución de imagen de cámaras digitales. Por ejemplo, una cámara que puede tomar fotografías con una resolución de 2048 x 1536 píxeles se dice que tiene 3,1 megapíxeles, 2048 x 1536 igual 3.145.728. Un megapíxel es 1.000.000 de píxeles o puntos. La resolución de los sensores se mide en megapíxeles. Son el número de puntos o píxeles que contendrá una imagen producida por un sensor. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que cuantos más megapíxeles más tamaño tendrá el fichero de imagen que obtenemos. Con esta figura podemos hacernos una idea de la diferencia en densidad entre unos sensores y otros de algunas cámaras del mercado. Tamaño de un sensor. El sensor es uno de los componentes más importantes de la cámara. Su función es transformar la imagen óptica creada por el objetivo en una serie de señales eléctricas que darán lugar a la imagen digital. El tamaño y la resolución del sensor van a determinar la calidad de imagen y la capacidad de ampliación de las fotografías que obtengamos con nuestra cámara. La mayoría de los sensores tienen uno de estos dos formatos, 3:2. Son las proporciones que tienen los sensores de la mayoría de las cámaras reflex. Se corresponden con el formato que tiene el fotograma del negativo de 35 mm. 4:3. Son las proporciones que utilizan la mayoría de las cámaras compactas y las de medio formato. También es el formato de los sensores de las cámaras con sistema 4/3, un sistema creado por los fabricantes Olympus y Kodak. En la imagen podemos ver el recorte de un sensor AF sobre un sensor full frame de 35 mm. Esto afecta a la distancia focal de nuestros objetivos, ya que al sufrir las imágenes un recorte sobre la imagen, las distancias focales que tienen no son a efectos prácticos las que podemos ver en nuestras fotos. Cada sensor tiene lo que llamamos un factor de equivalencia para poder convertir las distancias focales de nuestros objetivos a las distancias focales efectivas. Así, multiplicando por dicho factor de equivalencia obtenemos la distancia focal real de la foto. Proporciones del sensor. No todos los sensores tienen las mismas proporciones entre el alto y el ancho. De este modo hay fabricantes que utilizan formato de 4:3, otros de 3:2 y otros, aunque es menos común, de 16:9, cada uno de ellos más apaisados. Sensibilidad focal.
Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara en cada foto que disparas. La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600. En cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad. Así, una cámara en ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una toma de ISO 100. Muchas cámaras permiten además utilizar valores intermedios como 600 o 1200. Por desgracia no todos son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra cámara. Al hacerlo estamos perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El ruido son unos puntos de colores que van apareciendo, especialmente en las zonas oscuras. En estas fotos podemos ver cómo afecta la sensibilidad del sensor al nivel de ruido. Según aumentamos la sensibilidad aumenta a la vez el nivel de ruido. Elección de la sensibilidad. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad que debo elegir al hacer una foto? Eso dependerá siempre de la cantidad de luz que haya, pero siempre trata de elegir la menor sensibilidad posible, y así obtendrás mayor calidad. Utiliza sensibilidades altas para condiciones muy bajas de luz. Como guía muy básica, para fotografías al aire libre con bastante luz o para sujetos estáticos, se puede utilizar una sensibilidad ISO 100. Esta proporciona la máxima definición. También se recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición muy largo. Para un uso mixto se recomienda una sensibilidad ISO 200, que es un punto intermedio entre definición y velocidad. El objetivo. El objetivo es la parte de la cámara que dirige los rayos de luz hacia el sensor. Consta de una o varias lentes de forma convexa que proyectan los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco. Cuando enfocamos con la cámara en realidad lo que hacemos es hacer coincidir el foco con el sensor de la cámara para obtener una imagen nítida. Con él ajustamos la distancia focal, zoom, y el enfoque. Con una distancia focal de 50 mm se consigue una visión lo más parecida al ojo humano. Cómo tomar fotos profesionales. 1. Lee el manual de tu cámara. Aprende para qué sirve cada control, pulsador, botón o menú. Aprende las acciones básicas como usar el flash, encendido, apagado y automático, el zoom para alejar o acercar y el obturador. Algunas cámaras vienen con un manual para principiantes impreso, pero te proporcionan uno más completo en la página web del fabricante. 2. Ajusta la resolución de tu cámara para tomar fotos de buena calidad con la más alta que puedas. Las imágenes en baja resolución son más difíciles de modificar después, además no podrás cortarlas tan bien como lo harías con una versión de mayor resolución, y tener un producto que puedas imprimir. Adquiere una tarjeta de memoria con mayor capacidad. Si no puedes o no quieres hacerlo y si tu cámara la tiene, usa la configuración de buena calidad con una resolución menor. 3. Para comenzar, configura tu cámara en uno de sus modos automáticos, en el caso de que tuvieras varias opciones. En las cámaras digitales reflex de un solo objetivo, SLR, por sus siglas en inglés, la opción más útil es PO programa. No escuches los consejos que te digan que puedes manejar tu cámara completamente en modo manual, pues no es por nada que en los últimos 50 años haya habido avances en el enfoque automático y la medición. Si tus fotos salen con mala exposición o enfoque, entonces empieza a regular ciertas funciones manualmente. 4. Lleva tu cámara a todo lugar. Cuando la tengas contigo, empezarás a ver el mundo de una manera distinta. Buscarás y encontrarás oportunidades para capturar fotografías excelentes. Debido a ello, terminarás tomando más fotos, y mientras más tomes, un mejor fotógrafo serás. Además, si tomas fotos de tus amigos o familiares, ellos se acostumbrarán a que tengas la cámara contigo todo el tiempo y, así, se sentirán menos incómodos o intimidados cuando la saques. En consecuencia, tendrás fotografías más naturales y menos posadas. Recuerda llevar pilas de repuesto, o carga la batería si tu cámara es digital. 5. Ajusta el balance de blancos.
En pocas palabras, el ojo humano compensa automáticamente los diferentes tipos de luz, es decir, el blanco se ve blanco en casi cualquier iluminación. Para compensar esta situación, una cámara digital cambia los colores de diferentes maneras. Por ejemplo, bajo una iluminación de tungsteno incandescente, los colores cambiarán hacia el azul para compensar el rojo. El balance de blancos es una de las funciones más importantes y menos utilizados en las cámaras modernas. Aprenda a verlo y diferenciar lo que significa cada ajuste. Si no estás en luz artificial, el ajuste de sombra, o nublado, es una buena opción en la mayoría de circunstancias, pues hará que los colores sean muy cálidos. Si la foto resulta demasiado roja, es muy fácil corregirla más adelante con un programa informático. El ajuste automático, que es el que se establece por defecto en la mayoría de las cámaras, a veces hace un buen trabajo, pero a veces también genera colores que resultan muy fríos. Pasos para evitar las fotos movidas o borrosas. 1. Adoptar una postura cómoda y correcta. Meter los codos hacia adentro. Siempre que sea posible es recomendable adoptar una postura cómoda que nos ayuda a disminuir las vibraciones de nuestro propio cuerpo. Un error muy común entre los que se compran una cámara reflex y se ponen a hacer fotos sin siquiera echarle un vistazo al manual de instrucciones es sujetar la cámara de manera incorrecta. 2. Utilizar un trípode, o improvisar uno. A falta de un buen trípode existen alternativas muy económicas y que no te costarán mucho. Puedes utilizar algún muro como soporte, mesa, o cualquier tipo de soporte fijo y estable. Eso sí, si dejas la cámara encima y la sueltas, ten cuidado de que no se caiga. 3. Usar un disparador remoto o disparar con retardador de 2 o 10 segundos. Un disparador remoto nos permite disparar la foto evitando el más mínimo movimiento causado por la acción de disparar la foto. Con la función de retardador se puede conseguir el mismo resultado prácticamente. 4. Activar la función de reducción de vibraciones. La mayoría de las cámaras modernas ofrecen la posibilidad de reducir notablemente los movimientos y vibraciones. Algunas cámaras reflex tienen esta función en el propio objetivo, como Nikon, en cuyo caso la función de reducción de vibraciones se llama VR. Bueno, eso es todo, amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Suscríbete al canal, invita a tus amigos y amigas a suscribirse, dale me gusta al video, compártelo en las redes sociales, escribe tus sugerencias y comentarios. Gracias.